Qué bendición poder cantar como familia, poder estar en familia. Amén. Y bueno, en esta hora de la noche, amados hermanos, vamos a presentar la palabra del Señor. Y es cierto que las familias, ¿verdad? Cada una de nuestras familias, las familias cristianas sobre todo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Enfrentan una serie de desafíos que están poniendo a prueba la estructura, sus valores fundamentales. Y creo que hay muchos desafíos, muchas cosas que hoy en día las familias tienen que enfrentar, tienen que afrontar. Y por mencionar algunas solamente, ¿verdad? La influencia de la tecnología, cuando hay ese uso excesivo, ¿verdad? En este caso de las redes sociales, cómo esto genera la falta de comunicación cara a cara, ¿sí? Creo que ustedes han visto, ¿verdad? Familias en donde en algún lugar de convivencia, en donde llegan y se sientan a convivir y ven familias enteras, ¿verdad? Nadie hablando entre ellos, todos distraídos allí, entretenidos con otra cosa menos con lo que se debería, ¿verdad? Disfrutar a la familia. También, amados hermanos, estas nuevas ideologías que van surgiendo cada día, de verdad que desafían la visión tradicional de la familia, ¿sí? Todo esto, amados hermanos, sin duda que nos lleva a valorar y nos lleva a replantear qué está sucediendo en nuestra familia. Pero también esa falta de tiempo para la crianza, pero que de alguna manera ha sido generada por toda esta presión que se da, la presión laboral, las exigencias de la vida, ¿verdad? Moderna, nos llevan a reducir este tiempo que tenemos los padres para dedicarle la educación hacia nuestros hijos, la formación de ellos. Y claro que son desafíos externos que no podemos de alguna manera controlar, porque no podemos decir, bueno, pues voy a dejar de trabajar, no, necesitamos trabajar. Pero algo que es cierto es que algo nosotros como familia tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, estos desafíos que están surgiendo y que están poniendo a prueba a nuestras familias, hacer que no nos golpeen o que no provoquen fracturas en nuestra familia. Las familias, lo hemos dicho, siempre están en peligros. ¿Y sabe por qué? Porque es algo que surgió del corazón de Dios. Es algo que planeó el Señor. Y todo lo que el Señor ha planeado y lo que el Señor ha hecho, el enemigo lo quiere destruir. Y por eso es que están en peligros. Porque siempre están buscando, ¿verdad?, querer destruir a la familia, robarnos el ánimo, que nos desenfoquemos de lo que es más importante, y con la finalidad entonces de destruir el compromiso que tenemos como familia entre nosotros, el compromiso que tenemos con el Señor. Pero también busca el enemigo que vacilemos en nuestra fe, ¿sí? Por eso, amados hermanos, familias, algo que debemos estar nosotros es que debemos estar siempre alertas. No podemos bajar la guardia. No podemos descuidarnos, no podemos confiarnos y pensar que todo está funcionando bien. No, porque como no hay alguna discusión en la casa, todo está funcionando bien. No, amados hermanos, no podemos confiarnos. La Biblia una y otra vez siempre nos anima, ¿verdad? Nos alienta a velar. Nos alienta a que nosotros estemos velando en todo tiempo. ¿Y qué más? Que velar por nuestra familia,
¿sí? Porque no podemos vacilar entre querer agradar al mundo y querer agradar a Dios, porque lo que está en juego es nuestra familia, queridos hermanos, nuestros hijos, nuestra paz, nuestra salvación. Así que debemos recordar lo que Pablo dice allá en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de estas tinieblas que luchan contra todo para querer destruir nuestra familia. Sí, amados hermanos, las familias estamos siempre en esa lucha constante y no podemos bajar la guardia. Y la historia que hoy hemos leído hace un momento, el primer libro de Reyes, capítulo 18, hay una historia bien interesante, ¿sí? Elías, quien está viviendo en una época de decadencia espiritual en Israel, durante el reinado de un hombre, ¿verdad?, llamado Acab, uno de los reyes más malvados del país, y su esposa Jezabel, quien trae la adoración al dios Baal y que lleva al pueblo a que le adoren. En ese tiempo, en ese momento es donde está ministrando el profeta Elías, en un tiempo de decadencia espiritual, en un tiempo en donde las familias se han apartado, donde el pueblo se han apartado de Dios completamente y han decidido ir y adorar a un Dios que no es un Dios verdadero. Se han olvidado. Así que Elías en ese momento entra, ¿verdad? Y está allí y su propósito que Elías tiene es restaurar esa fe en Dios, enfrentando directamente, ¿verdad?, al culto de Baal y llamando al pueblo a que se arrepienta. Elías aparece en un momento donde dominaba la tentación de vivir de acuerdo a los impulsos físicos y sensuales, en donde el pueblo se dejaba llevar, en donde el pueblo se dejaba guiar y manejar, ¿verdad?, por este momento, ¿verdad?, que se estaba viviendo, una decadencia espiritual. Y es ahí en donde, amados hermanos, viene la palabra de Dios, el desafío que Elías hace al pueblo. Elías pues habla con el pueblo. Dice el verso 20 que Acab convocó a los hijos de Israel, porque Elías le dijo que juntara a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal y de Aser. Elías los convoca, los llama para hablar con ellos, para desafiarlos. Y vaya que la forma de cómo los desafía es directa. Elías no anduvo con rodeos, no estuvo preguntando más que una sola pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Eso es lo que hace Elías. Esa es la palabra, la pregunta que los lleva a confrontar al pueblo. El pueblo no responde. El pueblo no dice nada. Y vean, amados hermanos, que cuando Elías está diciendo ¿hasta cuándo claudicaréis? Lo que Elías está preguntándole al pueblo es ¿hasta cuándo van a andar saltando de aquí para allá? Es lo que estaba pasando con el pueblo. Estaban de un tiempo estaban aquí, otro tiempo estaban aquí, estaban saltando, cojeaban de los dos pies el pueblo. Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo, es decir, querían hacer lugar en sus vidas para Jehová y para Baal. Y ustedes saben que eso no se puede, ¿sí? Y eso los tenía gravemente lisiados. Estaban saltando entre dos pensamientos, como los pájaros, ¿verdad?, que saltan de rama en rama sin saber en cuál asentarse. Así se encontraba el pueblo. Y Elías hace este llamado al pueblo a decidir entre Jehová o Baal. Pero no podían seguir en esa condición de la indecisión. Estaban indecisos. No se habían determinado
¿A quién iban a seguir? Así que una de las preguntas que tendríamos que preguntarnos es: ¿y cómo llegamos a la indecisión? ¿Cómo es que el pueblo llegó a este punto? ¿Cómo es que podemos llegar nosotros en algún momento en esta indecisión de saltar de aquí para allá y no estar determinados en lo que nosotros queremos y en lo que hemos creído? Bueno, una de las cosas que suceden es que llegamos a este punto cuando dejamos de orar en la familia, en el hogar. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios en casa, en la familia. Cuando permitimos que en nuestra casa entre un Baal. Y este puede ser cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios. Cuando le damos permiso que ese Baal se posicione, que entre, se asiente en nuestra casa, y vamos olvidando las cosas esenciales que hacen que nuestra vida espiritual se mantenga firme en el Señor. Cuando vamos permitiendo que este Baal vaya entrando a nuestro hogar, a nuestra casa, y nos olvidamos de esto que es tan esencial. Y la indecisión, amados hermanos, nos lleva a un enfriamiento espiritual. Sí, podemos estar en la iglesia, asistir a la iglesia, pero podemos estar fríos espiritualmente. Estar como el pueblo saltando entre dos pensamientos, porque no hemos determinado bien a quién queremos seguir. La indecisión nos lleva a una falta de compromiso con Dios. No nos podemos comprometer. Y además, amados hermanos, esto sucede porque no tenemos esas convicciones profundas, arraigadas en Cristo Jesús. Y esto nos lleva, amados hermanos, a luchar en esto, en la indecisión. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores. No. Y allá en Lucas 11:17 él decía, una casa dividida contra sí misma se derrumbará. ¿Sí? Se encuentra dividido. La indecisión nos lleva a dividirnos, a no mantenernos unidos. Y entonces, amados hermanos, conocemos la historia, ¿verdad? De Primera de Reyes. Conocemos la historia de cómo Elías, ¿verdad?, desafía a estos profetas, cómo los lleva, cómo les dice, bueno, ustedes primero, ustedes pasen primero y demuestren quién es el Dios al que les sirven. Y después de todo lo que hacen, el show, ¿verdad?, que sucede ahí, y al ver no tener una respuesta, a Elías le toca su oportunidad de mostrar quién es Jehová. Y entonces es aquí en donde Elías llama al pueblo, ¿sí? Y le dijo, acérquense. Vamos a construir algo que antes aquí estaba, que antes aquí estaba construido. Y dice que arregló el altar de Jehová, restauró el altar de Jehová. Y vaya que es importante el altar, y era importante para ellos, porque el altar, amados hermanos, era un lugar de sacrificio, pero también era un lugar en donde estaba la presencia de Dios. Un altar siempre representó un lugar de consagración, y a menudo se construía un altar para poder conmemorar un encuentro con Dios que había impactado profundamente a alguien. Y está Abraham, Isaac, Jacob, David, Gedeón y muchos más que construyeron un altar, que tuvieron un encuentro con Dios, ¿sí? Y todos estos construyeron un altar porque habían tenido una experiencia única con Dios, que había transformado sus vidas. Un altar generalmente, amados hermanos, representaba el deseo de una persona de consagrarse totalmente a Jehová. Esa importancia tenía el altar. Y Elías llama al pueblo y le dice, vengan,
vengan porque voy a hacer algo que antes aquí había. Antes aquí había un altar, antes Dios se había presentado en este lugar, pero ustedes lo destruyeron. Porque decidieron ustedes ir a adorar a un Dios falso. Antes aquí había un altar donde Jehová se había manifestado. Antes aquí había un altar donde antes alguien se había consagrado a Dios, había adorado a Dios, pero ahora estaba destruido. Y la restauración del altar por Elías significaba, amados hermanos, que nuevamente imperaría el culto a Jehová. Que nuevamente en ese lugar Dios se iba a presentar. Que la presencia de Jehová iba a descender en ese momento. Y que entonces Él tomaría el lugar principal. Porque Él se iba a manifestar con poder y con gloria. Y vaya que lo hizo, ¿verdad? Porque cuando Dios, amados hermanos, ocupa el lugar principal en nuestros corazones y en nuestras familias, Dios honra la fidelidad con su santa presencia. Cuando nosotros dejamos que Dios tome el lugar principal en nuestras familias. Por eso, amados hermanos, el desafío que Elías hace al pueblo de restaurar el altar era decirle al pueblo: volvamos a Jehová, volvamos a Jehová. Aquí en este lugar donde había un altar, se volverá a construir un altar y entonces volveremos a adorar a Jehová, al único Dios verdadero. Por eso, amados hermanos, la invitación de esta noche es también el de levantar un altar familiar para que podamos ver el poder de Dios en nuestras familias. Para que podamos ver, amados hermanos, siempre la fidelidad de Dios en nuestros hogares. Amados hermanos, no podemos simplemente pensar que con venir a la iglesia, ¿verdad? Con asistir el día domingo es suficiente para alimentar nuestra vida espiritual. Necesitamos más. Porque usted no come solamente el día domingo, ¿verdad? No, todos los días. Y a veces algunos comemos 3 veces al día. Otros nada más 2. Pero unos sí comemos 3 veces. A veces hasta más, si se puede. Sí, porque lo necesitamos, porque es lo que sustenta nuestro cuerpo físico. Bueno, amados hermanos, también nuestra vida espiritual necesita sustentarse y no podemos conformarnos con pocas cucharadas. Necesitamos el alimento espiritual todos los días. Y eso va a suceder, amados hermanos, en nuestros hogares. Porque no podemos tener todos los días, ¿verdad?, al pastor allí predicando en cada casa, ¿no? Imagínense. Sería un desgaste total. No, eso lo tenemos que hacer. Y amados hermanos, tener ese tiempo de altar familiar o devocional en familia, como usted quiera llamarle, trae grandes beneficios para nuestra familia. Lo primero, amados hermanos, que podemos encontrar es que crea unidad. Sí, porque todos los integrantes de la familia van a buscar lo mismo. Crea unidad. Vamos en el mismo sentido, toda la familia. Porque además, otro beneficio que encontramos, amados hermanos, es que es el lugar donde transmitimos nuestra fe a la siguiente generación. Sí. Y es maravilloso escuchar el testimonio, ¿verdad?, de cómo siendo pequeños somos llevados a la iglesia y cómo el Señor transforma nuestro corazón y va impactando nuestra vida cuando nosotros crecemos. Pero de pequeño alguien nos llevó a la iglesia. Alguien dijo, bueno, yo te llevo. ¿Sí? Es en la familia, amados hermanos. Y vaya que vea lo que dice Deuteronomio
capítulo 6, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como en una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 5 veces se menciona el hogar, la casa. 5 veces. Y muy pocas veces se menciona en el camino o en otro lugar. Entonces, esto nos indica, amados hermanos, que nuestra fe se transmite en la casa. Sí, es ahí en donde nuestros hijos conocerán a Dios, experimentarán a Dios. Es ahí en donde nuestros hijos tendrán esa experiencia de conocer a Jesús y entregar su vida. Es ahí en donde, en la casa, amados hermanos, cuando nuestros hijos, ya sea en algún lugar, en algún campamento, en alguna predicación, donde sea, el Señor los llama, es ahí en donde nosotros consolidamos el llamado, ¿sí? Es ahí en donde ayudamos a la familia a descubrir sus dones. Es ahí en donde ayudamos a la familia en sus luchas. Amados hermanos, hay grande beneficio en tener el altar familiar. Es donde también crecemos en nuestra vida espiritual. Además que es el lugar donde podemos hablar de nuestras luchas y debilidades, pero también de ayudarnos mutuamente. Decía, ¿verdad?, uno de los poemas de los jóvenes, de los adolescentes: es donde nadie me puede o nadie me juzga. Es donde puedo ser. Y eso debe ser las familias, amados hermanos. Un lugar donde podemos hablar con libertad de nuestras luchas y debilidades. En donde podemos decirle a papá, a mamá, a nuestros hermanos: estoy luchando con esto, ayúdame. Y más allá de juzgarles, es donde podemos encontrar esa ayuda para poder crecer espiritualmente. El altar familiar, amados hermanos, funciona para integrar la familia y crear un ambiente de diálogo con todos sus miembros. Es donde podemos hablar y platicar y decir qué está pasando con nuestras vidas, con las luchas que estamos teniendo. Otro beneficio, amados hermanos, es también donde podemos identificar situaciones que están afectando la vida emocional o están desestabilizando el hogar. Porque el enemigo quiere infiltrarse en los hogares. Quiere hacer que la familia tambalee. Si ve que papá y mamá no se puede porque tienen firme su fe, buscarán a los hijos. Buscarán a los hijos y llegarán a través de los hijos a querer desestabilizar el hogar. Y es ahí en donde nosotros como padres tenemos que estar alertas y atentos. Pero, amados hermanos, no podemos estarlo si no tenemos ese tiempo de reunión, no tenemos ese tiempo de devocional donde podemos hablar con esa libertad como familia. Es allí donde nosotros vamos a dialogar. Además de escuchar la palabra de Dios, además de poder tener el tiempo en donde todos pueden enseñar la palabra y tener una palabra. En mis tiempos de devocional con mi familia, amados hermanos, mis hijos tienen la oportunidad de dar una palabra. El pequeño es el que se encarga de levantar las peticiones. Y él dice: yo voy a levantar las peticiones. Sí. Y amados hermanos, es maravilloso cuando vemos a los hijos poder involucrarse, participar. Pero, amados hermanos, es importante y es necesario que nosotros levantemos, restauremos el altar familiar si no lo tenemos. Y si lo tenemos en casa, nos mantengamos así. No lo dejemos.
amados hermanos, porque siempre he dicho, ¿verdad? El enemigo no descansa. Él siempre está atento hacia tu familia, viendo en qué momento te descuidas. Elías llamó al pueblo y le dijo, aquí hubo un altar un tiempo, aquí se adoró al Señor un tiempo, pero ustedes se apartaron, lo destruyeron, alguien lo destruyó. Y Elías volvió a construir el altar para adorar a Jehová. Y el poder de Dios descendió en ese lugar. Y el poder de Dios se manifestó en ese lugar. Se hizo presente. Amados hermanos, es allí en donde nosotros vamos a ver grandes milagros en nuestra familia. El desafío, amados hermanos, de restaurar el altar familiar en un tiempo donde las familias están en peligro es un desafío urgente que tenemos que atender como familias cristianas. Podría usted decir, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, es fácil, hermano. Acérquese a alguna familia que lo esté llevando a cabo o pregúntele a sus pastores. Sí, acérquese a uno de nosotros y diga, hermano, yo no sé cómo hacerle. Le vamos a indicar con mucho gusto cómo iniciar, cómo hacerle. Hermanos, si nosotros no estamos tomando tiempo para tener comunión con Dios como familia, entonces las palabras de Elías también son para nosotros. La pregunta de Elías es, ¿hasta cuándo? ¿Qué esperamos que suceda? Amados hermanos, amadas familias, lo más preciado que tenemos, y lo escuchamos hoy a través de los testimonios de los niños, a través de este canto que se entonó, a través del testimonio de la familia que estuvo aquí, lo más preciado es nuestra familia. Eso es lo más preciado. Y tenemos que cuidarlo. Y si usted es el único que llega y viene a la iglesia, amados hermanos, debo decirle, y tal vez pueda decir, es que yo no tengo una familia que me acompañe a hacer un devocional, un tiempo de oración. Debo decirle que el desafío es aún mayor, porque debe hacerlo, aunque sea solo. Que lo vean sus hijos, que usted está orando por ellos, y dígales a sus hijos que no son cristianos, estoy orando por ti. Dígale al esposo que no es cristiano, a la esposa que no es cristiano, estoy orando por ti. Aunque tal vez se enoje en ese momento y diga que lo deje de hacer, usted sígalo haciendo. Que lo vea entonces, amados hermanos, amadas hermanas, que usted está teniendo un tiempo con el Señor. Y de verdad que el Señor va a hacer grandes milagros en nuestras familias. Es tiempo, amados hermanos, de que como iglesia podamos levantar nuestro altar familiar. Si no lo hacemos, hoy es tiempo de hacerlo. Y que esta pregunta de Elías vaya en nuestro corazón, en nuestra mente, diciéndonos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amados hermanos, es muy importante porque el desafío, las pruebas, las luchas que llegan a nuestra familia, amados hermanos, no la podremos librar solos. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos a Dios con nosotros. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros consideremos tener esos tiempos de altar familiar. Son de mucha bendición y vea que aprendemos cosas tan maravillosas de nuestros hijos, de nuestra familia, porque es ahí donde hablaba de estos beneficios, ¿verdad? Donde podemos abrir nuestros corazones. Es ahí en donde podemos hablar con esa libertad de lo que está pasando en nuestra casa. A veces no sabemos qué está pasando en la vida de nuestros hijos, porque no tenemos el tiempo. Y yo sé que a veces estamos tan ocupados, pero hay un día tal vez, ¿sí? Y no es hacerlo todos los días. Tome un solo día, un día a la semana y no lo cambie por nada. Aunque suena comercial, pero no lo cambie por nada.
Si es ese día que ustedes determinaron en tomar un tiempo como familia, sea ese tiempo especial, sea ese tiempo único, en donde usted no va a hacer compromiso con nada, con nadie, porque ese es un tiempo especial. Si su familia es lo más importante, amado hermano, entonces usted tomará ese tiempo para su familia. Quiero invitarles, amados hermanos, a orar. Póngase sobre sus pies y oremos al Señor como familia. Tome a su familia y abrácelos ahí donde están. Dele gracias a Dios por la familia que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por los hijos que el Señor le ha dado. Dele gracias a Dios por el esposo, por la esposa que el Señor le ha dado. Hijos, demos gracias a Dios por mamá, por papá, porque ellos son los que el Señor nos ha dado. Sí, son ellos. No son perfectos, sí, exacto, no son perfectos, pero lo que el Señor nos ha dado. Pero en el nombre del Señor vamos a ser familias bendecidas. En el nombre del Señor vamos a ser familias en donde vamos a ver el poder de Dios descender en nuestro hogar, en nuestra casa, porque en nuestra casa adoramos al único Dios verdadero. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias, gracias Señor por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis 2 hijos, Señor, maravillosos que me has regalado. Gracias, Señor bendito. Mi compromiso con mi familia es, Señor, guardar mi familia, es poder tomar ese tiempo, Señor, para que mi familia, oh Dios, te siga conociendo y te adore y te alabe a ti solamente, oh Dios. Gracias por cada una de las familias, Señor, que hay en esta iglesia en Puerta del Cielo. El desafío, Padre, es grande. El desafío a levantar ese altar familiar es también un desafío que tenemos que tomar como familias. Si ya hay familias, bendito Dios, que toman ese tiempo para orar juntos, para hablar de la palabra de Dios, para conocerte aún más, Señor, ayúdales y dales fuerzas para que se mantengan, para que no, Señor, lo dejen de hacer. Pero si hay familias que no lo han hecho, Señor, que esta palabra, Padre, los desafíe a responder esta pregunta: ¿hasta cuándo? Que ellos puedan decidir, Señor, porque lo más valioso que nos has dado es nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestra familia. Es cierto, Señor, no somos perfectos. Es cierto que nos equivocamos. Es cierto que como padres nadie nos ha enseñado a ser padre, pero te tenemos a ti que eres nuestra guía. Tenemos tu palabra que nos guía y nos dirige. Ayúdanos, Señor, a tomarla, Padre, para poder seguir hacia adelante. Es cierto, Señor, que no nos enseñaron. Es cierto que hay familias que tuvimos carencias, pero en el nombre del Señor, Padre, creemos, Padre bendito, que si tú estás con nosotros, tú nos ayudarás a poder salir adelante, Señor. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que seremos familias bendecidas, porque en nuestra casa, Señor, adoraremos al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y no, Señor, no pondremos y no permitiremos que nadie más, Señor, tome el lugar que te corresponde a ti. Ayúdanos, Señor, a ser guardianes de nuestra casa, a pelear contra el enemigo, Señor. Tú lo has vencido en la cruz del Calvario. Entonces, Señor, ayúdanos a mantenernos alerta siempre. Bendice a cada familia. Gracias, Señor. Gracias porque esta iglesia es una iglesia que valora las familias, porque las familias son importantes para ti, Señor, para esta iglesia.
A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.